Reading You presenta El Pueblo Lavanda. Si yo te pregunto, ¿cuál es una de las franquicias más famosas, más populares, más todopoderosas? No de Japón, por favor, vamos a dejarnos de joder. Del mundo, del planeta entero. Seguramente en tu top 5 tiene que estar, por favor, Pokémon. Vaya si Pokémon ha cambiado el mundo del entretenimiento, ¿eh? La franquicia de Pokémon fundó las bases indestructibles, inamovibles de lo que es Nintendo en la actualidad. Y permíteme contarte que relacionado a eso, hay una historia muy siniestra, la cual bien podría llegar a cambiar tu percepción no solamente de la franquicia, sino también de Nintendo. Pokémon fue un fenómeno masivo creado en los laboratorios de esta legendaria compañía. Quizá tú sepas de historia o quizá, quién sabe, seas fanático de Pokémon, pero poca gente entiende, poca gente sabe que no nació como una animación, como un anime. No, nació como un videojuego. Un videojuego que vino en una versión llamada Verde y Rojo. Por favor, ponte en contexto, son los años 90, ¿ok? Y en aquel entonces, las leyes en Japón eran muy melifluas con respecto a muchas cosas que después se endurecieron sobremanera y se persiguieron con una agresividad enorme y por excelentes razones que estarás por conocer en los próximos minutos. Si uno conoce la historia o las historias detrás de todas y cada una de estas horribles, mórbidas anécdotas, podrás entender perfectamente bien por qué las autoridades del país del sol naciente se lo tomaron no solo tan en serio, sino tan a pecho. Quienes crecimos en la época dorada de los juegos de video, es decir, la década de los 90, sabemos muy bien que los creadores de los mismos usaban nuestro entusiasmo y nuestra curiosidad como conejillos de indias. Se hacían muchos experimentos para medir el funcionamiento de los productos. Por ejemplo, colocaban lo que se llama huevos de Pascua, lo cual consiste en la incorporación de elementos curiosos y detalles llamativos y hasta extraordinarios a los que se podía acceder durante el juego, siempre con resultados inesperados. Otro experimento atribuido a Pokémon, y esto es historia, tenía que ver con los colores y el brillo de sus imágenes, porque muchos niños decían sentirse mal y esos síntomas luego les generaron terribles ataques de epilepsia. Pero el mayor escándalo de esta franquicia, y hay que decirlo, sí, la infamia más grande en los archivos oscuros de Nintendo, es lo que ocurrió en aquel juego verde y rojo de la saga Pokémon. A decir verdad, más que un simple hecho escandaloso o infame, fue un aterrador experimento de marketing y todo comenzó en un laboratorio.
Había salido a la venta la primera Game Boy, un modelo de videoconsola portátil alimentada con pilas. Y fue un éxito de ventas inmediato. Su público principal eran niños que oscilaban entre los 7 y los 13 añitos. Era como la metáfora de la bola de nieve por la pendiente. Primero fueron miles, luego cientos de miles y más tarde millones. Algo estaba claro. La avalancha Pokémon era indetenible y había eclipsado que todos esos experimentos matemáticos de marketing servían y funcionaban. Y así como los experimentos médicos de la Unidad 731 japonesa, los cuales a través de inenarrables y crueles y brutales y monstruosos experimentos, nacieron muchos de los medicamentos que utilizamos hoy. Todo lo que se hizo en esos laboratorios durante los años 90 dio como fruto a muchas de las estrategias de marketing modernas que al día de hoy se usan. Aquellos programadores de Nintendo estaban fascinados por un joven muy talentoso llamado Hideo Kojima, un tipo que trabajaba en Konami, la competencia directa de la empresa. Sentían admiración porque con su juego Snatcher había conseguido colocar cosas muy interesantes que en aquel entonces eran revolucionarias. Era primera vez que se hacía. Kojima también fue uno de los precursores en agregar cosas curiosas en los juegos, ese recurso que luego fue bautizado como Easter egg. Algunos empleados de Nintendo, sin embargo, querían llevar las cosas más allá. Aprovechándose de cierto resultado extraído de sus investigaciones que ratificaban, los niños son fácilmente impresionables. Con la colaboración de varios técnicos que no estaban en el plantel de Nintendo, diseñaron un escenario que era casi completamente inútil, salvo por una parte del juego que se llamaba la Torre Pokémon. Habían programado un pueblo alejadísimo del mapa, alejadísimo. Y lo único que sabías de este pueblo era que el protagonista supuestamente venía de ahí. Era un pueblo chiquitito, no tenía ninguna función. Era casi completamente inútil. Podría decirse que hasta un gasto de bits innecesario, un desperdicio de memoria. Ese lugar se llamaba el Pueblo Lavanda. Al entrar en aquel territorio, te topabas con gente muy extraña. NPCs muy primitivos que te hablaban con comentarios arcaicos, raros, en comparación a los otros pueblos del mismo juego, que eran mucho más animados, mucho más coloridos, mucho más vivos. Se dice que la intención de los programadores era que los chicos, los jugadores, se sintieran extraños en el Pueblo Lavanda, que de hecho sintieran emociones peligrosamente cercanas al miedo. Crearon una zona lúgubre así para coquetear con el horror que nos produce lo inexplicable. En aquel entonces, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo y cómo hacerlo. Todo bajo el principio de a ver qué pasa si colocamos esto. A ver qué pasa si colocamos aquello. Total, aún no había leyes de protección al consumidor y cualquier cosa era posible. El problema fue tomando forma cuando muchos niños
empezaron a reportar cambios de humor, irritabilidad, insomnio e incluso se reporta que apnea del sueño. Y lo que fue peor, hubo incluso algunos pocos que reportaron sangrado por la nariz durante la noche. En un país de 100 millones de personas, esto llamó mucho y muy poderosamente la atención. Creo que no sería difícil calcular a cuántos chicos habrá afectado. Las autoridades sanitarias tomaron el tema con seriedad y comenzaron a investigar, extrañadísimos por los misteriosos detalles del caso. O sea, cómo era que muchos niños aparecían de pronto con sangrado de la nariz, con apnea del sueño, con irritabilidad. Casos que eran clónicos unos con otros. Y todos casi al mismo tiempo. Las autoridades no encontraban conexiones para brindar una explicación lógica. De hecho, llegaron a pensar que estaban frente a una epidemia con peligro de pandemia. Lo más perturbador es que todo esto que te estoy contando ocurrió en la vida real. Ojalá fuera tan solo un invento de la imaginación de alguien, pero no. Eso es lo más horrible. Sucedió a fines de los años 90, en Tokio, y también en otras partes de Japón. Tal vez por una conexión desesperada, se realizaron asambleas de padres y madres. Ocurrió en muchas escuelas alrededor de Japón. El comportamiento de algunos niños ya era una preocupación local. Y durante esas asambleas, los papás y las mamás lograron vislumbrar una conexión. A todos se les enfrió la sangre al descubrir que los niños y las niñas afectadas tenían una única similitud entre sí. Todas y todos tenían Game Boy. Además, todos y cada uno de los niños tenían el juego Pokémon verde y rojo. Ponte en el zapato de esas personas. Al principio parecía algo descabellado, pero 2, 5, 7, 9 coincidencias y luego más tarde 20 coincidencias, 100 coincidencias. Primero en una escuela, luego en muchas y después comenzaron a cotejar datos unas entre otras, sumadas a las cientos de coincidencias además de otras escuelas en todo el país, multiplicadas entre sí. El alcance del horror como idea se propagó en forma exponencial por cada niña o niño de cada escuela, de cada ciudad, en cada región. Un horror que venía ocurriendo silencioso para la atención protectora de los adultos, porque todos y cada uno de sus hijos e hijas tenían ese juego. Y así, con esa información respaldada por tantas y tantas y tantas coincidencias, acudieron a las autoridades sanitarias. Como resultado de aquello, durante varios meses, la venta del juego se frenó inmediatamente. Tanto fue así que, meses después, Nintendo sacó un juego similar aunque distinto, con otra combinación de colores, con otro nombre, pero técnicamente era el mismo juego, casi idéntico. El hecho es que las autoridades revisaron sus contenidos y todo parecía normal. Incluso los adultos empezaron a jugarlo para ver qué diablos era lo que pasaba. Y el caso se complicó un poco más. ¿Sabes por qué?
porque entre los niños empezaron a haber suicidios. Ya tenían una primera prueba, el juego. Pero gracias a eso encontraron una segunda conexión mucho más siniestra. Por lo menos el 80% de ese grupo de niños dentro de la población afectada que se suicidó tenían un último save en el cartucho del juego de Pokémon. Un save en el pueblo Lavanda. Imagínate eso, que haciendo especial hincapié, haciendo especial énfasis en investigar a los niños que se suicidaron, a los casos más graves, en los juegos de todos y cada uno de ellos, en esos pequeños cartuchos, hayan encontrado un último save en aquel lugar. Nintendo se supo proteger muy bien, pero hubo mayores investigaciones al respecto. Investigaciones que solo causaron frustración a las personas encargadas de desentrañar este asqueroso misterio, que después de todo había tomado la vida de niños, aunque fueran muy sensibles. El grupo de desinteresados expertos de servidores públicos no tardaron en hallar cuál era el problema. El pueblo Lavanda tenía, entre otras cosas, una música muy siniestra. Una música que, según reportaron, dotada de ciertas frecuencias sonoras en distintos niveles de bajos y altos, era capaz de provocar en los adultos una migraña. De hecho, se reportó además que una agente sanitaria afirmó haber tenido extrañas e inusuales pesadillas la misma noche después de haber jugado. Su testimonio fue clave en la instancia judicial. Lo escalofriante de esta historia es imaginar lo siguiente. Si esto pudo afectar la mente de un adulto sobrio, normal y saludable, ¿cuál podría ser el efecto de semejante cosa en la mente de un chiquillo de 6 años? No solo por la migraña, sino porque la música, aparte de ser tétrica, era además muy depresiva. Era algo que no tenía razón de ser en un juego de niños. Este fue el fruto más oscuro de un experimento que comenzó en Nintendo. Un experimento que se salió de control, que se les fue de las manos, o que cuando menos tuvo resultados inesperados. Nintendo inmediatamente retiró el juego de los anaqueles. Aquella melodía siniestra de El Pueblo Lavanda dejó de estar disponible en las versiones siguientes del cartucho. Quizá la anécdota más siniestra relacionado a una de las más entrañables compañías de nuestra infancia.